Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al tercer módulo del seminario El texto de la clínica psicoanalítica. Bueno, me gustaría comenzar haciendo un- un repaso, o al menos lo que yo tengo a mano como ganancia de este seminario. Eh, Recuerdan que, bueno, está en el subtítulo, ¿no? Del seminario, que la idea es, a partir de la noción de texto, volver a los conceptos técnicos, a los problemas técnicos del psicoanálisis, ¿no? Que yo eh, sintetizaba en las nociones de asociación libre y atención flotante, transferencia e interpretación. La idea del seminario, o la idea de la investigación, que probablemente siga, es retomar esas nociones a partir del concepto de texto. No solamente del concepto de texto, sino que les había propuesto pensar, a partir de la noción de texto, cuatro funciones analíticas que nos iban a permitir entonces revisar, a mi modo de ver, de un modo novedoso, estas nociones. Las cuatro funciones son habilitar, desear, leer y escribir. Y estas cuatro funciones se orientan también a partir de cuatro preguntas, ¿no? En relación a la función habilitar, la pregunta tiene que ver con la producción del texto analítico, cómo se produce un texto propiamente analítico. También podríamos preguntar qué es un texto propiamente analítico, cuáles son sus cualidades, como no es solamente una pregunta, sino una serie de preguntas en torno a esta noción habilitar. ¿Cómo se produce un texto analítico? La segunda, en relación a la función desear, cómo participa el analizante y el analista en torno a ese texto. Y luego las preguntas de cómo se lee un texto analítico y por último, cómo se escribe un texto analítico. Aclarando que esta edición leer y escribir es algo arbitraria en algún punto y nos va a servir para pensar otras cosas, pero no nos va a servir para pensar otras, esta división. En algún punto podría decir que una lectura sin escritura es una lectura eh, inservible, pero sin embargo creo que conviene preservar el concepto de escritura para pensar los modos en que se incorpora la lectura, ¿no? Inclusive podríamos, yo les había dicho, pensar la estética de la lectura, el cómo, el cuándo, eh, el estilo, el problema del estilo del analista. Creo que a lo largo de los primeros dos módulos hemos podido avanzar en torno a dos preguntas, a dos funciones. Hemos dado unos pequeños pasos en torno a dos funciones que son la función habilitar y desear. En relación a la función desear, es decir, a la pregunta de la participación del analista y el analizante en el texto analítico, creo que hemos hecho una crítica bastante interesante a partir de los primeros hermeneutas, especialmente a partir de la crítica de Gadamer, con toda la herencia heideggeriana de Gadamer, toda la crítica a los primeros hermeneutas, digo, y también a la perspectiva clásica del psicoanálisis, que todavía en algún punto yo creo que aún persiste, vinculada a la neutralidad, a la objetividad, a la psicologización, entonces, de la práctica analítica, que ubicaba entonces al analista como exterior al texto, ¿no? Como un agente de interpretación exterior al texto y supuestamente neutral, digamos, ¿no? Objetivo. Eh, y entonces decíamos, ¿no? También con una tendencia psicologicista. No hemos dicho mucho más que eso. Todos los problemas vinculados a la transferencia en Freud, ¿no? En relación a la neutralidad. Por ejemplo, les menciono uno, eh, que todas las gran parte de las perspectivas de Freud con respecto a la transferencia descartaban la posibilidad de que el analista transfiera. La,
La noción de Freud para pensar la transferencia en el analista es la contratransferencia como respuesta del analista a la transferencia del analizante, del paciente. Es decir, la transferencia tiene un vínculo, tiene una unidireccionalidad, parte de un solo punto. La respuesta no va a ser que, me parece a mí, que la transferencia tiene dos puntos de origen, sino que hay una instancia de terceridad, ¿no? Lacan, que va a ser el otro para pensar la transferencia. Pero no pudimos meter de lleno en este problema porque no hicimos la vuelta por los conceptos técnicos. Probablemente lleve un tiempo volver a ellos para darles una lectura novedosa, ¿no? Pero quiero decir que los problemas se presentan de inmediato en torno al problema de la neutralidad, la objetividad en psicoanálisis, ¿no? Es decir, el analista no transfiere. Esto está íntimamente vinculado al hecho de que el analista ya tiene su inconsciente trabajado, purificado, ¿no? Esta es la idea de Freud, digamos, purificar el inconsciente para poder usarlo como herramienta de trabajo. Bueno, esto tiene una larga tradición en psicoanálisis, pero bueno, entonces uno de nuestros movimientos ha sido hacer una crítica, me parece a mí bastante interesante, en torno a la objetividad, la neutralidad y la pregunta por la participación del intérprete en lo interpretado, ¿no? Ya con Gadamer, la idea de juego, por ejemplo, el problema del círculo hermenéutico, la crítica a esa división propia de la teoría del conocimiento entre sujeto cognoscente y objeto conocido, etc., ya está funcionando. Me parece que vamos a avanzar sobre el problema de la participación del intérprete en el texto. Vamos a avanzar, pero hemos dado un pequeño paso. El paso más importante para mí lo hemos dado en torno a la idea de habilitar. Y a mí se me ocurrió una fórmula en torno a todo lo que estuvimos viendo, que es que habilitar un texto analítico es producir la transformación de un paciente a un analizante. Y otro modo de decirlo es que habilitar un texto analítico es pasar del habla a la escritura. O sea, habilitar un texto analítico es pasar del habla a la escritura. ¿Qué significa pasar del habla a la escritura? En principio, a partir de lo que hemos visto con Ricoeur, de lo que hemos visto con Barthes y lo que vamos a avanzar un poquito con Derrida, pasar del habla a la escritura significaría producir una modificación en los tres elementos propios de lo que se conoce como una comunicación propia del habla, es decir, sobre el emisor, podríamos decir, el autor, otro modo de decirlo, una modificación sobre la figura del autor, una modificación sobre la figura del lector y una modificación sobre la figura del referente. ¿En qué sentido se produce esa modificación? Bueno, algo hemos dicho también, ¿no? La modificación es el pasaje a la escritura, recuerden Barthes, por ejemplo, significa la muerte o la desaparición del autor, es decir, de el texto como cualidad, atributo, o inclusive como obra, ¿no? Que tiene una propiedad clara y distinta y que tiene un origen en el autor. La escritura significa entonces, en la producción del texto analítico, la pérdida del origen y la producción de una multiplicación de voces. En segundo lugar, una modificación en torno al referente, es decir, pasar del habla a la escritura significa entonces salir de la idea de que el texto remite a una realidad exterior a él, a cualquier tipo de realidad. Este pasaje entonces habilita que la verdad del texto o las verdades del texto no estén sino en el texto mismo y que no haya, digámoslo así, ninguna fuera del texto. Y por último, entonces, una modificación en la figura del lector o del destinatario o del receptor, pensado en la teoría de la comunicación, que es que entonces no va a haber, lo voy a decir así, el lector, el destinatario, mejor dicho, o el receptor, no va a ser aquel a quien se le habla. Es decir, pasar del habla
a la escritura significa entonces que va a modificarse la perspectiva del analista como un interlocutor. Como un interlocutor. Que el texto le habla a alguien más allá de la persona que está ahí escuchando, podríamos decir. Vamos a avanzar en esta perspectiva. Tengo pensado darle vueltas, retomar estos textos y poder, explicar todo esto mucho mejor, pero creo que tenemos, al menos creo que he llegado a una fórmula que me resulta de interés entonces en relación a qué significa habilitar, qué significa producir un texto analítico. Este aquí mi primera respuesta: pasar del habla a la escritura. Esto, como podrán imaginar ya, pone en cuestión no solamente las ideas freudianas clásicas, sino algunas ideas de Lacan vinculadas a el análisis como interlocución, a las ideas de palabra plena, por ejemplo, o de palabra vacía, y toda la perspectiva lacaniana orientada hacia el problema del habla. Vamos a nosotros entonces a quedarnos con la idea de escritura para pensar otro modo de hablar, porque está claro que la escritura no refiere a la escritura en el sentido clásico, sino a un modo de entendimiento y de vínculo con el texto. Bueno, hasta aquí creo que hemos llegado, ¿no? Haciendo una muy pequeña síntesis. Les propongo después revisar estas ideas de escritura que trabajamos especialmente en el segundo módulo, a ver qué les parece esta idea. Hoy me gustaría avanzar entonces un poco más con Derrida, luego de la muy buena conversación que tuvimos con Maxi y nos dio las primeras pistas de algunos conceptos de Derrida. Quiero avanzar con Derrida. Les voy a traer una serie de ideas comentadas, es decir, no voy a leer ningún texto en particular. Estuve leyendo bastante este año Derrida, todos los textos del año 67, 68 de la gramatología, la escritura y la diferencia, la diseminación. Bueno, después hay otros textos como el concepto de verdad en Lacan. Bueno, ahora no me acuerdo otros. Hay uno que trabaja el Moisés de Freud que está buenísimo, ahora me olvidé el nombre. Bueno, le voy a traer una serie de ideas comentadas. Luego hay un libro ya les digo el nombre que lo tengo acá anotado, de Mark Goldschmidt, de Introducción a Derrida, que está muy bueno. Es un buen libro. Después en los libros que les recomendé de Grondin, sobre qué es la hermenéutica, y otros textos sobre introducción a la hermenéutica, donde también hace algunas pequeñas notas, digamos, del lugar de Derrida en el debate hermenéutico y del problema de la deconstrucción, ¿no? Hoy voy a trabajar entonces, voy a dar algunas ideas que fui tomando nota sobre la idea de texto en Lacan. Después está el libro de Vidarte. El capítulo de Derrida lo escribió Carolina Meloni, es una filósofa que nació en Tucumán, pero se fue a vivir muy de chica a Madrid. Ella escribió el capítulo de Derrida en el libro de Paco Vidarte, que ya les recomendé en varias oportunidades. Vamos a tomar ese texto. Y también vamos a tomar, se dan cuenta que es mucha bibliografía la de hoy porque voy a hacer notas que estuve tomando. Diálogo y Deconstrucción, que es un libro que no se consigue en la versión oficial, que tiene que ver con el encuentro entre Gadamer y Derrida, al que me voy a referir hoy. Voy a arrancar por ahí. En 1981. Este creo que lo consiguen en PDF. Si no, yo creo que lo tengo en la compu. Me lo pide el que lo quiere. Perdóname, estoy muy resfriado. Me lo puede pedir el que quiere. Acá están el texto de Gadamer, la conferencia de Gadamer,
la respuesta de Derrida y una serie de autores comentando este encuentro que es para alquilar balcones, como se dice. Vamos a hablar un poquito, arrancamos por él, por este encuentro que nos va a permitir además establecer entonces algunas diferencias entre Gadamer y quizás la hermenéutica en su sentido clásica, Gadamer-Ricoeur, ¿no? Aquellos que Vidarte llama los lectores o los intérpretes de la reunión y del acuerdo, versus, podríamos decir, la lectura de la diseminación, de la diferencia, donde podríamos ubicar a Barthes, a Derrida, a Deleuze y Lacan, habría que pensarlo, ¿no? En todo caso, no tengo ningún tipo de interés en, en saber la verdad última a la hora de Lacan, iría en contra de todo lo que estamos acá transmitiendo, sino ver cuáles son las ideas potentes en Lacan que nos permitan pensar esto, y en todo caso pensar el psicoanálisis también, no solamente tomando a Freud y Lacan, ¿no? Podríamos pensar el psicoanálisis tomando a estos autores, sin importar si esto coincide o no coincide con lo que Lacan pensó. A mí me resulta bastante claro que los textos de Lacan del 50, los escritos, están íntimamente vinculados a su herencia heideggeriana y en algún punto hay unos cruces ahí muy interesantes con Gadamer, especialmente en lo que refiere a la palabra plena, ¿no? Al hecho de la verdad vinculada al habla y a la voz y a la manifestación de una verdad. En principio, creo que hay una diferencia fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta, que digo, una de estas perspectivas sostendría que la verdad se enuncia en tanto tal a través de una palabra, como si una palabra arrastrara o conllevara o dijera una verdad, una palabra dicha, una palabra expresada. Me parece que esto también, vamos a ver si lo podemos conversar con Matías Abejón, pero creo que también hay algo del Foucault de los 80, a partir de la noción de parresía, y el coraje de decir la verdad, que también, ¿no? Pareciera que manifiesta, que piensa el problema de la verdad a partir de una palabra verdadera. Bueno, como ven, estoy resfriado. Bueno, lo vamos a tratar con Matías, este tema, ¿no? A ver si en efecto Foucault puede ubicarse en esta línea. Perdónenme un síntoma, tengo que parar, ¿eh? Bueno, entonces, vamos al encuentro de Gadamer y Derrida. 1981, París, se encuentran dos tradiciones muy distintas, pero que tienen un punto en común, que es tener a Heidegger como maestro, ¿no? Bueno, primero presenta Gadamer, un texto muy interesante que se llama Texto e Interpretación. Imagínense lo valioso que eso puede ser para nosotros. Donde pasan dos cosas, ¿no? En principio Gadamer hace una especie de síntesis, de resumen de su perspectiva hermenéutica, pero al mismo tiempo su modalidad, su estilo, sus enunciados, ¿no? Denotan un profundo interés en tener un diálogo con Derrida, ¿no? Inclusive en llegar a acuerdos con Derrida, a puntos de encuentro, a puntos en común. Gadamer era un tipo grande, ya tenía, yo creo que tendría 60 y pico, 70 años, y Derrida era bastante más joven. Y bueno, pero Derrida ya tenía, por supuesto, ya tenía su importancia, su fama inclusive, ¿no? Desde ya, año 80, por supuesto que sí. Bueno, Gadamer, por supuesto, le voy a señalar no todo el texto, para nada, no me interesa sintetizar el texto, sino darles algunas ideas que nos va
a permitir hacer ese pasaje a Derrida. Gadamer recuerda entonces que según su concepción del lenguaje, eh, que su concepción del lenguaje, digamos, ¿no? Salía de la experiencia del diálogo vivo, ¿no? La idea de diálogo, ¿no? Como concepto fundamental en la idea de Gadamer y la autotrascendencia que tiene entonces el lenguaje a partir del diálogo. De este modo, quiero decir, no solamente trayendo a colación un concepto propio de su obra y de su modo de entender la hermenéutica a partir del diálogo, eh, recuerda que el diálogo no era solamente para Gadamer un diálogo entre dos personas, sino que era el diálogo entre el lector y el texto, ¿no? Establecer un diálogo con un texto, transformar la letra muerta de la escritura, podríamos decirlo así, en un diálogo, ¿no? Interpelando a la textualidad. Interpretando la textualidad no desde un lugar neutral, no desde mis propios caprichos metodológicos, sino dejándose llevar por el juego de la textualidad. No sé si recuerdan todo esto que pensamos en Gadamer. Pero se dan cuenta que trayendo a colación la noción de diálogo, Gadamer a la vez convoca a Derrida al diálogo. Traigo esto porque lo que tiene impresionante este encuentro es cómo dos posiciones teóricas no son meramente dos posiciones teóricas que habitan el mundo de las ideas, sino que son dos modos de actuar de dos personas, dos modos de posicionarse frente a justamente a lo que entendemos por el diálogo, lo que entendemos por acuerdo, lo que entendemos por debate. Bueno, Gadamer también menciona, ¿no? la finitud, digamos, y el límite de la experiencia hermenéutica, ¿no? Esta idea de que eh, no todo puede comprenderse, también, ¿no? Le tira como una soguita de real y dice, bueno, yo también estoy pensando en los límites de la interpretación, digamos, y no pienso que se pueda llegar a la comprensión del ser en tanto tal, ¿no? No todo el ser puede ser agotado a partir de una experiencia hermenéutica, y dice cosas como, por ejemplo, la mera presencia del otro a quien encontramos ayuda, aún antes de que él abra la boca, a descubrir y abandonar la propia clausura, ¿no? También entonces Gadamer trae una cierta idea de la hermenéutica como una experiencia de apertura a la otredad. Como se dan cuenta, también lo invita a Derrida y dice, bueno, yo también me intereso por el otro, por los límites. Pero bueno, ¿qué más dice Gadamer en esta conferencia? Bueno, algunos puntitos. Entonces, encuentra en el diálogo el fenómeno originario del lenguaje, ¿no? En el habla, en la voz. Por supuesto que ese carácter dialogal del lenguaje deja atrás el punto de partida de la subjetividad, el punto de partida de la subjetividad del sujeto, ¿no? Incluido el hablante en su referencia al sentido. Esto es decir, Gadamer aclara que su hermenéutica no es ningún psicologismo, ¿no? No se trata de llegar al querer decir a la intención del autor, ¿no? En el sentido de que lo que hay que descubrir es la psicología, ¿no? Que produce esa textualidad. Bueno, que él dice, bueno, Gadamer dice, procuré no olvidar el límite implícito en toda experiencia hermenéutica, nunca se puede comprender todo. Después de Gadamer recupera en esa conferencia de texto de interpretación la noción de texto, ¿no? Es muy interesante porque ahí Gadamer acerca de la noción de texto, la acerca de un modo ineludible, digamos, intrínseco, diríamos, a la noción de interpretación, que es que un texto es aquello que debe ser interpretado, quiero decir, porque hay diálogos que no se transforman en textualidad en la medida en que la transmisión de sentido es clara y distinta, no hay ningún problema, fin de la historia. Dice Gadamer, siempre que nos acercamos con una presunción primaria de sentido a una realidad dada que se resiste a entrar en dicha experiencia de sentido, nos encontramos entonces con la referencia al concepto de texto. O sea, ¿no? Hay una presunción primaria de sentido a una realidad dada y a la vez esta presunción de sentido se resiste, ¿no? Esta realidad dada se resiste
a esa expectativa de sentido. O sea, no es evidente, no es obvio el sentido. Y ahí entonces surge la noción de texto, digamos. Por lo cual un texto no es una realidad dada previa a la interpretación, ¿no? Es la interpretación la que produce entonces la creación crítica de un texto. Eh, Habla del texto como un mero producto intermedio, como una fase en el proceso de comprensión, como una abstracción, como un aislamiento y fijación de esa fase, ¿no? De la fase del proceso de comprensión. Bueno, y acá arrancan los problemas más graves. Fíjense, dice Gadamer. En el diálogo escrito, dice, se requieren de las mismas condiciones que en el intercambio oral, dice Gadamer. ¿Que cuáles son estas condiciones? Tanto en el diálogo oral como en el intercambio escrito. Que los dos interlocutores desean sinceramente entenderse. Siempre que se busca un entendimiento hay buena voluntad. El problema consiste en saber hasta qué punto se da esa situación, dice Gadamer, y sus implicaciones cuando no se especifica un destinatario o una serie de ellos, sino que este es el lector anónimo, o cuando no es el propio destinatario, sino un extraño el que quiere entender un texto. Se dan cuenta, se requiere una buena voluntad. Lo que tenemos de base, de principio, es una buena voluntad, es decir, una voluntad de comprensión, de entendernos. Es interesante porque recuérdense que uno puede preguntarse acá, bueno, ¿a quién le habla Gadamer acá? Bueno, en principio está Derrida ahí como interlocutor, ¿no? Pareciera que se dirige a él, pero se dirige solamente a él, esa es la pregunta. Aquí estamos nosotros, ¿no? Leyéndolo. Eh, y justamente habíamos dicho hace un ratito que para nosotros la producción del texto analítico, esa habilitación del texto analítico, implica justamente borrar esa idea de tanto de autor como de destinatario. Poner un enigma, una pregunta acerca de a quién se dirige. Dice Gadamer, los logoi de logos, que se presentan desvinculados de la situación comprensiva, y esto rige para toda palabra escrita implica una desvinculación entonces de la situación comprensiva, están expuestos al abuso y al malentendido porque le falta la enmienda obvia del diálogo vivo. Le falta la enmienda obvia del diálogo vivo. Está claro esto, ¿no? Si yo tengo al autor presente, puedo preguntarle qué me quiso decir con lo que me dijo, que me aclare los puntos oscuros, que me aclare los malentendidos, ¿no? Se dan cuenta que de algún modo esto presupone entonces al quien, ¿no? Quien dice las palabras, ese lugar donde salen las palabras de la boca, como si ese alguien no fuese propietario y en última instancia dueño de ese sentido. Para nosotros se trata justamente de lo contrario, se trata justamente de producir en el analizante este fenómeno a partir del cual lo que él no es dueño de lo que dice, no es propietario de lo que dice, inclusive no es responsable de lo que dice. En un análisis. Esto lo aclaro porque yo no creo que el psicoanálisis plantee una especie de ética global, una especie de cosmovisión ética en donde yo desde el psicoanálisis digo que la gente no es responsable de sus acciones. Absolutamente para nada pienso eso. Seguramente que la gente es responsable, seguramente es muy importante encontrar culpables e inocentes y definir quién es la víctima y quién es el victimario, pero eso conviene a circunstancias, por ejemplo, de índole penal o legal. No se puede explicar el mundo a partir de esas categorías. Para algunos problemas sirve, para otros problemas no sirven. Esas categorías, bueno, para el psicoanálisis no sirven.
Luego otra cosa de Gadamer, ¿no? Como el escritor, dice Gadamer, como el escritor conoce la problemática de la fijación escrita, siempre habrá de tener en cuenta al destinatario, ¿no? Para que éste pueda entenderlo correctamente. Esta voluntad, esta buena voluntad de que el otro me entienda lo que yo quise decir cuando dije lo que dije, ¿no? Otra idea. Toda remisión al texto, ya sea un texto real, fijado por escrito, o una reproducción de una conversación, se refiere a la, cito, noticia primitiva, urcunde. No sé cómo se pronuncia, arcunde, no sé, urcunde. A lo notificado o informado originariamente, que ha de valer como algo idéntico dotado de situación. ¿Se dan cuenta, no? Entonces tenemos la idea de diálogo vivo, de buena voluntad, de comprensión, de noticia primitiva o lo informado originariamente. Y el texto fijado ha de fijar la información originaria de tal manera que su sentido sea comprensible unívocamente, ¿no? Unívocamente. Lo idéntico, la noticia original, lo unívoco. En este sentido, leer y comprender significan restituir la información a su autenticidad original. Univocidad, autenticidad original, noticia primitiva, buena voluntad. Bueno, yo lo traigo así porque imagino que ustedes ya pueden ir captando qué va a ser lo que Gadamer no va a aceptar bajo ningún punto de vista, por mayor buena voluntad de comprensión que tenga Gadamer, y que va a producir entonces realmente un malentendido profundo entre ellos. Es muy interesante el malentendido que se da entre ellos porque pareciera que Derrida hace ahí, con su silencio, ahora voy a aclarar un poquito, pero con sus palabras tan escuetas, tan cortitas, tan enigmáticas, sin hacer casi referencia a la conferencia de Gadamer, del profundo malentendido, quiero decir, del malentendido estructural, como si Derrida hiciera una performance del gran malentendido. Y por más buena voluntad que haya, estamos habitados por ese gran malentendido, ¿no? Por la incomprensión. La comunicación distorsionada, por tanto, se presenta igualmente como un trastorno del posible consenso y del posible entendimiento, y motiva de ese modo la recuperación del sentido verdadero. Entonces, las comunicaciones distorsionadas son un trastorno del consenso y del entendimiento, y lo que motiva es recuperar ese sentido verdadero. Sentido verdadero, autenticidad original, lectura unívoca, noticia primitiva, buena voluntad de comprensión. Y por último, la idea de la fusión de horizontes, ¿no? Dice Gadamer que el intérprete no tiene otra función que desaparecer una vez que alcanza la comprensión, porque acuérdense que el intérprete para Gadamer no es alguien exterior, neutro y objetivo que interpreta el texto en función de una clave de lectura, sino que se deja arrastrar por el juego del texto, digamos, produciendo o poniendo en marcha, ¿no? El verdadero sentido del texto, por lo cual no es tanto un intérprete del texto, sino alguien que sirve al texto para que pueda entonces manifestar la verdad que él conlleva, ¿no? Entonces el intérprete en algún punto desaparece en el acto de la interpretación, es irrelevante, ¿se entiende el punto? El intérprete pone en marcha una máquina que en algún punto funciona sola, es interesante esa idea. Pero luego dice, ¿no? Si el intérprete supera el elemento extraño de un texto y ayuda al lector a comprenderlo, ¿no? Su retirada no significa una desaparición en sentido negativo, sino centrada en la comunicación. O sea, la desaparición del intérprete es la forma más pura de comunicación, resolviendo de ese modo la tensión que existe entre el horizonte del texto y del lector, donde se produce entonces la fusión de esos horizontes. El horizonte del texto y el horizonte del lector se unen gracias entonces a la desaparición, es decir, a la correcta interpretación del intérprete que se deja llevar, arrastrar, que empieza a jugar el juego de la verdad
de esa textualidad. Y también, por lo tanto, desaparece el lector del texto, ¿no? Unido en esa unidad total, en esa armonía hermenéutica entre el texto, el intérprete y el lector, ¿no? Bueno, en fin. Hasta aquí la conferencia de Gadamer. Resulta que iba a hablar de Derrida después. Derrida da una conferencia sobre Nietzsche y Heidegger. En efecto, Gadamer hizo alguna mención de Nietzsche y de Heidegger, pero Derrida no menciona a Gadamer y no menciona absolutamente nada de lo que trae Derrida, lo que trae Gadamer. Y quiero que sepan que Gadamer lo nombra en varias oportunidades a Derrida a su conferencia. Derrida no dice nada, absolutamente nada. Da una conferencia como si Gadamer no existiera. Y se ve que después de la conferencia alguien se acercó y le dijo: che, mirá, Derrida, Gadamer, un tipo muy importante, un filósofo respetado mundialmente, te invitó a hablar, te nombró, se preocupó porque vos lo entiendas. Hace algo. Entonces lo invitaron a Derrida a participar de un debate donde le iba a poder hacer una serie de preguntas o de comentarios a Gadamer. Y ahí Derrida hace los siguientes comentarios que les paso a leer. Obviamente las preguntas están todas en este libro. Me asusté, pensé que no estaba grabando, un poco me muero. Les voy a hacer un recorte de las preguntas. Dice Derrida. La primera pregunta se refiere a lo que nos dijo ayer a la tarde sobre la buena voluntad, sobre la apelación a la buena voluntad, a la convicción absoluta de un deseo de consenso. Mi primera pregunta sería, por tanto, la siguiente. ¿No presupone, sin embargo, este axioma incondicional que la voluntad es la forma de dicha incondicionalidad, el recurso absoluto, la determinación última? ¿No pertenece ese discurso en su propia necesidad a una época, a la de la metafísica de la voluntad? Ustedes saben toda la crítica de Derrida a la metafísica, por supuesto, al fonologocentrismo, y a la idea del ser en tanto ser, porque Derrida va a empezar a pensar el ser en relación entonces al problema de la escritura y de la diferencia, ¿no? Pero se dan cuenta entonces que Derrida le dice, pero usted cuando ubica la buena voluntad no es como ese ¿no? Uno retira todo y lo que queda, ese resto último, la base, la piedra angular, donde uno puede ir a tocar como principio último de la hermenéutica, que es la buena voluntad, la voluntad de comprensión, el querer entendernos, el consenso. Bueno, ¿no es eso entonces un retorno? ¿No significa el mantenimiento de la metafísica? Bueno. La segunda pregunta se refiere también a la conferencia de ayer por la tarde. ¿Qué hacer con la buena voluntad, condición del consenso e incluso del desacuerdo, cuando se pretende integrar una hermenéutica psicoanalítica en una hermenéutica general? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa con mi buena voluntad de querer darme a entender, de querer entender al otro, de comprender al otro, de tener como fin último el entendernos y fusionar nuestros horizontes de comprensión, cuando traemos el psicoanálisis, cuando traemos el problema de lo inconsciente? ¿Bastará, como parecía pensar el profesor Gadamer, con una mera ampliación del contexto interpretativo? ¿O se necesitará, por el contrario, como tiendo más bien a pensar, una ruptura o una reestructuración general del contexto y del propio concepto de contexto? ¿Se dan cuenta del problema acá? El problema acá sería así como si Gadamer dijera, bueno, si uno tiene realmente ganas de entender al otro, lo que el otro quiso decir,
Se dan cuenta que en realidad a Gadamer no le interesa tanto lo que el otro quiso decir originariamente, sino lo que la noticia originaria no es tanto lo que el otro quiso decir, sino lo que el texto me dice a mí en tanto verdad, ¿no? Pero como si esa verdad habitara en el texto mismo. Pero pareciera que se reintroduce nuevamente el problema, este problema del psicologismo, ¿no? Quizás alguno de ustedes me pueda ayudar a pensar todo esto, pero cuando trae la noción de contexto, claro, lo que Gadamer podría decir es tener buena voluntad, tener una voluntad de entendimiento, una voluntad de comprensión, querer acercarnos al consenso, querer saber lo que el otro dijo significa entonces que yo me ponga a estudiar el contexto, quiero decir, o sea, en función de qué lo dijo, teniendo en cuenta qué problemas, a quién se lo decía, qué otros textos había leído, ¿no? El contexto. Pero el tema del contexto va a ser un problemón, porque ¿dónde se agota el contexto? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué significa el contexto? Este problema ya había aparecido eh, cuando empezamos a pensar el problema de la neutralidad, la objetividad, ¿no? A partir del problema del círculo hermenéutico, ¿no? Y va a ser muy importante el problema del contexto en el debate de Derrida con Searle, o Searle. Searle se debe pronunciar. El alumno de Paul Austin. Cómo hacer cosas con palabras. Bueno, sigo con Derrida. Sobre este contexto, el profesor Gadamer nos dijo varias veces que consistía en el contexto de una vivencia. Ese fue el término que empleó. Una experiencia en el diálogo vivo, en la experiencia viva del diálogo vivo. ¿Qué es un contexto en este sentido y qué es en rigor la ampliación de un contexto? Se pregunta Derrida. ¿Consiste en una ampliación continua o en una reestructuración discontinua? Una ampliación continua está claro cuál es el problema, ¿no? Se amplía, se amplía, se amplía el contexto. ¿Qué querrá decir una reestructuración discontinua? En principio pareciera que caso por caso, ¿vieron? Que la reestructuración del contexto va a tener que ver con el texto que quiera ser leído, ¿no? ¿Dónde se acaba el contexto? Este tema nos va a dar que hablar, ¿eh? Este tema nos va a dar que hablar. Quiero decir, ¿se dan cuenta el problemón que esto implica, no? Yo quiero leer un texto, quiero analizar un cuento de, ¿cómo se Lacan? Un cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, digamos. ¿Cuáles van a ser mis referencias de lectura? ¿Otros cuentos de Allan Poe? ¿Otros textos de Allan Poe, como hizo Marie Bonaparte, como hizo Derrida, por ejemplo, cuando releyó La carta robada, que tomó la trilogía de Dupin, la trilogía? O vamos a ser como Lacan, que no toma ningún otro texto de Poe y que tampoco toma la biografía de Poe. O el contexto es tomar la biografía de Poe, como hizo Marie Bonaparte. ¿Qué es el contexto? ¿Dónde se termina? Bueno, tercera pregunta. Sobre esa condición axiomática del discurso interpretativo que el profesor Gadamer llama Verstehen, es decir, el comprender al otro, el comprenderse uno a otro, dice Derrida, ya hablemos del consenso del malentendido, podemos preguntarnos si la condición de este comprender al otro, si la condición de este comprender al otro, en lugar de ser el continuum de una relación, como se dijo ayer a la tarde, no consiste más bien en la interrupción de la misma, en una determinada relación de interrupción, en la suspensión de toda mediación. ¿Se dan cuenta de lo que dice Derrida? Si yo quiero comprender al otro, yo quiero comprender al otro, ¿no? Eh, eh, tengo que intentar comprenderlo. Parece una gran paradoja, ¿no? Para comprender al otro, ¿lo tengo que comprender? ¿Yo?
es una noción apropiante de la otredad, no es un acto de violencia sobre el otro, comprenderlo en función de mis propios criterios, ¿no? Yo hago, ¿no? Como si incorporo al otro comprendiéndolo, dice Derrida. No se trata entonces de, para poder comprender al otro, interrumpir la comprensión, interrumpir la voluntad de comprensión, para poder recibir a la otredad, para poder, tomando los términos de Derrida, ser hospitalarios con la otredad. No tengo justamente que interrumpir esa comprensión. Esto, evidentemente, les debe sonar muy psicoanalítico. Muy psicoanalítico. Cuando. Es una idea muy freudiana, la de suspender el saber, las propias claves de lectura, en un sentido más amplio, los propios modos de estar y de ser en el mundo, de pensar, de actuar y sentir, para poder escuchar la genialidad de la textualidad, ¿no? La otredad de la textualidad. Se da cuenta que para Derrida no es meramente un problema hermenéutico o de lectura, es un problema político. Porque en este intento, se dan cuenta, en función de estas buenas intenciones de Gadamer, de entenderse, de comprenderse, de llegar a un acuerdo, de fusionar nuestros horizontes, de llegar a una verdad última, lo que denuncia Derrida es un acto profundamente violento, de apropiación de la otredad, de reducción de la otra, de destrucción de la otredad, ¿no? Incorporándolo, ¿no? Una especie de lectura canibalística del otro, ¿no? Te comprendo en función de mi propia clave. Este para nosotros es un problema fundamental. Y uno puede creer que se soluciona rápidamente diciendo, bueno, no comprendo, tranqui, no comprendo, listo. Pero la voluntad de comprensión es una máquina infernal que trabaja todo el tiempo. Estamos siendo interpretados permanentemente. Y interrumpir eso es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, ¿no se vislumbra, termina Derrida, a través de esta red de preguntas y de observaciones que he expuesto de forma elíptica e improvisada, otra concepción del texto? Dice, ¿no se dan cuenta que con estas preguntas que yo le estoy haciendo a Gadamer, criticando su idea de la voluntad o la buena voluntad de comprender, criticando la noción de contexto, criticando la noción de comprensión al otro, ¿no se dan cuenta que yo estoy pensando el texto de otro modo? ¿Lo entiende? No lo dije directamente, elípticamente, ¿no? Como lee Derrida, elípticamente. Bueno, vamos ahora entonces a la noción de texto en Derrida. Vamos a ver qué dice de texto en Derrida, algunas palabras. No sin antes decirles que si bien esto fue un malentendido total, todo lo que estaban ahí, imagínense el mal momento que pasaron, que Derrida eh, lejos de querer acordar, lejos de querer llegar a un acuerdo, un punto en común, etcétera, le dijo, yo estoy en otro planeta, acá no hay ningún tipo de entendimiento, nada. Interrupción total entre nuestras posturas. Bueno, fuerte. A todo esto, Gadamer se quedó con algunas cosas de las que le dijo Derrida. Grondack, por ejemplo, dice que en Verdad y Método, en las ediciones posteriores a este debate, por ejemplo, en una nota al pie, cuando está hablando de la idea de la comprensión, etc., dice, por ejemplo, en una nota al pie, aquí se corre siempre el riesgo en la comprensión de apropiarse de lo otro e ignorar la alteridad, ¿no? Una nota al pie, agrega Gadamer. Dice, bueno, acá en esta parte está el riesgo de que la comprensión no sea sino una apropiación del otro y entonces, de ignorar la otredad. Después Gadamer, lo último de su enseñanza, no es que yo lo haya leído, por supuesto, ¿no? Con detenimiento, ni que sea un experto en su obra, pero lo que pude informarme, Gadamer, el último Gadamer, entonces estuvo profundamente atento
al problema de los límites del lenguaje, problema, me parece a mí, alentado por Derrida, y, y una ética de la hermenéutica que se resume en la siguiente frase que Gadamer evidentemente repetía bastante en los últimos años de su enseñanza, que es que el alma de la hermenéutica consiste en reconocer que quizá el otro sea quien pueda tener razón. Interesante. Bueno, Gadamer muere en 2002. El 15 de febrero de 2003, Derrida da una conferencia en honor a la memoria de Gadamer en la Universidad de Heidelberg con el título Le dialogue ininterrompu entre deux infinis. O sea, el diálogo interrumpido entre dos infinitos. El diálogo ininterrumpido entre dos infinitos. Es muy interesante que Derrida hable de un diálogo ininterrumpido una vez que Gadamer muere. Tengo la impresión de que, como si Derrida dijera, el diálogo recién puede realizarse de un modo efectivo si los interlocutores están ausentes. Ahora que Gadamer murió, ahora que Gadamer es algo que yo llevo en mí, es un diálogo, es alguien que yo llevo ¿no? en mi interior, algo así dice, ¿no? Ahora puedo dialogar con él, este diálogo ininterrumpido. El texto Gadamer, si algo así pudiera existir, el archivo Gadamer, con todas sus contradicciones, con todas sus tensiones, etc., algo así como Derrida dijera, yo puedo conversar, puedo dialogar ininterrumpidamente con el archivo Gadamer, pero no con Gadamer, pero no con él. ¿No? Nuestra comunicación, entre nosotros no va a haber ningún tipo de entendimiento. Quizás con el archivo Gadamer puede haber algún tipo de efecto de verdad, ¿no? Por supuesto, entre los dos infinitos, esos dos infinitos no son sino la hermenéutica y la deconstrucción. Y después les voy a leer unas palabras que dice Gadamer, ¿no? Esta la saqué del libro de Grondin. Me da miedo estar pronunciándolo mal ahora, pero creo que sí, que es Grondin. Bueno, si no, sepan disculparme. No creo en la muerte de Gadamer, dice Derrida. No consigo creer en ella. Se me había hecho costumbre, me atrevo a decir, a creer que Gadamer no iba a morir jamás. Que no era hombre para morirse. Después de 1981, fecha de nuestro primer encuentro, todo lo que me llegaba de él me proporcionaba tanta serenidad que tenía la impresión de que Gadamer mismo en persona me lo comunicaba, por una especie de contagio de radiación filosófica. Esto es muy interesante también para mí, porque lo que dice, se dan cuenta, estamos usando el problema del habla y la escritura, ¿no? Como algo así como, no hace falta la presencia de Gadamer, ¿no? El Gadamer interlocutor, el del diálogo vivo, para que algo de Gadamer se transmita, me transmita cosas, me traiga serenidad, por ejemplo, ¿no? Me gustaba tanto verle vivir, hablar, reír, andar, renquear incluso y comer y beber mucho más que yo. Envidiaba esa fuerza que en él afirmaba la vida y que parecía invencible. Estaba incluso convencido de que Gadamer no merecía morir, porque teníamos necesidad de este testimonio absoluto, de alguien que asiste y participa en todos los debates filosóficos del siglo. Bueno, digamos, tenemos media horita, 20 minutos, 25, para hablar entonces sobre algunas ideas de Derrida del texto, de la lectura y de la escritura. Retomando un poco también lo que trajo Maxi la otra vez, pero bueno, ya se dan cuenta, ya en función de lo que estamos diciendo, cuál va a ser la perspectiva de Derrida en varios de estos asuntos.
Bueno, hay algo que me parece que tiene bastante que ver con no con la deconstrucción, ¿no? Sino con porque como ya dijimos con Maxi, la deconstrucción no es un método de lectura, pero eso no significa que no es un método de lectura más acorde que otros, más apropiado que otros, más pertinente que otros, eh, para acompañar a la deconstrucción, ¿no? Un método. Bueno, cuando Derrida lee, y si algo es Derrida, es un gran lector, ¿no? Derrida, lee de un modo oblicuo, de un modo que me imagino yo que le va a resultar bastante psicoanalítico, que es una lectura de los bordes, de los márgenes, de los límites, de las notas al pie, de aquello que parece sin importancia, de aquello que parece un agregado. El texto mismo, dice Derrida, disimula y devalúa la importancia de esos lugares del texto que la filosofía, en términos generales, declara exteriores al texto. Se dan cuenta que esta atención puesta a los límites, a los bordes, a los márgenes de la textualidad, pone en cuestión y deja marcado un signo de interrogación en relación a los problemas vinculados a la exterioridad y la interioridad del texto, ¿no? Quiero decir, si hay algo que me parece que también trabajamos con Maxi, con los que venimos insistiendo, y me parece que es muy importante para pensar la clínica, es que el adentro y el afuera del texto analítico no está nada claro, ¿no? Digo, difícilmente pueda decirse que el texto analítico se acaba en lo que dicen el analista y el analizante, ¿no? Inclusive que si bien está claro que no es lo mismo lo que pasa dentro del consultorio de lo que pasa afuera, decir que no es lo mismo no es decir nada, o sea, es evidente que no es lo mismo, pero ¿qué significa que no es lo mismo? Pero pareciera que el trabajo de análisis no se acaba aquí y el texto analítico tampoco se acaba en estas paredes, ¿no? El ejemplo típico que ya mencionamos muchas veces es el de la supervisión, pero puede ser un ejemplo fácil, evidente, pero tenemos muchas otras textualidades, ¿no? Que forman parte del texto. Bueno, adentro y afuera del texto, los márgenes del texto, los límites del texto, el afuera del texto no es nada evidente, no es nada claro que el texto es algo que refiere a un afuera que es la realidad. Después hay otra idea del texto, en realidad, donde eh, Derrida plantea que el texto, bueno, ¿no? El principio de ruina de la textualidad, ¿no? Que el texto se deconstruye a sí mismo y el modo en que el texto se deconstruye a sí mismo se manifiesta a partir de contradicciones performativas, ¿no? Al interior de la textualidad. Es decir, que lo que se dice es lo contrario de lo que es dicho. Lo que es dicho muestra, sin que el texto que nosotros escribimos como autores lo sepa, lo contrario de lo que es dicho. ¿No? Hay algo ahí muy interesante que es pensar entonces las contradicciones performativas del texto, las tensiones del texto. En vez de decir, bueno, esto es una contracción, anulémoslo, busquemos una unidad. Esto pasa mucho y acá tenemos un gran problema, me parece a mí, de psicoanálisis porteño, en las escuelas, esos debates entre escuelas en relación a quién tiene la verdadera lectura de Lacan, la verdadera lectura de Freud, donde algunos, ¿no? La unidad original de Freud es que Freud descubrió todo maravillosamente y todo lo que dijo Lacan ya estaba en Freud y en verdad todo lo que se dijo en el mundo ya estaba en Freud, Freud lo dijo todo y todo es perfecto, coherente y bello. Y del otro lado, todo lo que dijo Freud es una mierda. Lo que dijo Lacan es absolutamente distinto. Eh, la unidad de Freud es un autor biologicista, machista, etcétera, digamos, ¿no? Lo que no se puede, me parece a mí, lo que no está permitido leer en Freud justamente es esto, las contradicciones, las tensiones, las contradicciones performativas del texto de Freud, que según yo puedo entender es lo que Lacan leyó en Freud.
Es lo que Lacan leyó en Freud. Un punto donde el texto de Freud se deconstruye de sus propias perspectivas, digamos así, metafísicas, ¿no? Biologicistas, psicologicistas, machistas, etcétera. Y bueno, sería ideal que nosotros leamos a Lacan igual. Estamos, me parece, bastante lejos, ¿no? Porque en general cuando leemos a Lacan, me parece a mí peor que a Freud, lo que estamos buscando es como decía Gadamer, la noticia primitiva, el sentido verdadero, la autenticidad de la obra lacaniana, lo que Lacan realmente quiso decir. Cuando lo que nosotros podríamos decir, tomando el propio Lacan, que es que ni Lacan sabía qué quería decir. Al menos no completamente. ¿Cómo Lacan mismo va a hacerse cargo, digamos, de los efectos de sentido de su propia textualidad? Bueno, para Derrida entonces los problemas vinculados a la textualidad van a ser entonces inmanentes al texto. O sea, vamos a trabajar en tanto lectores, en tanto escritores, en la inmanencia textual. Hay una imposibilidad estructural de que el escritor, de que el autor de ese texto, digamos, domine a ese texto, ¿no? Y que conozca los pormenores de su discurso. Y tampoco podemos pedirle cuentas a él, en todo caso, de todos los alcances del texto. Hay algo que excede al autor mismo, que es la escritura. La escritura accede al autor. Desde mi perspectiva, tal como lo vengo pensando para el psicoanálisis, la escritura excede al habla. Y nosotros tenemos que transformar ese habla en escritura. Quiero decir, transformar significa, yo diría, estoy buscando los términos, perdónenme, no, pero focalizar, orientar, entonces, esos momentos donde el habla es escritura y de transformación de ese habla en escritura. Bueno, estamos en eso. El texto para Derrida entonces es un tejido de diferencias y de huellas y de huellas y de huellas y de huellas al infinito. Y que todo texto es a la vez transformación de otro texto. Todo texto es intertexto. Todo texto es intertextualidad. Y podríamos decir que los límites de un texto son completamente arbitrarios. No hay límites naturales de la textualidad. Inclusive el afuera del texto, no hay fuera de texto. Por supuesto que dice algo en relación a... No se trata de que el texto dice la verdad en el sentido de una referencia con respecto a una realidad, sino que si hay una fuera, digamos, si hay un límite del texto, al menos esto es lo que yo entiendo de Derrida por ahora, hasta el momento, y es el modo que lo pienso yo en lo que respecta a cuáles son los límites del texto, son límites difusos, son límites parciales, contingentes, temporales, quiero decir, uno cierra el texto momentáneamente para luego, por supuesto, abrirlo nuevamente, porque todo texto analítico es un texto en movimiento. Yo diría en contracción y expansión y contracción, ¿no? Entonces, la significación para Derrida es un fenómeno textual al interior del texto, y un texto a su vez significa, al diferenciarse de sí mismo, y al transformarse y entrar en comunicación con otros textos. Leer en algún punto significa entonces poner ese texto a funcionar con otras textualidades. La crítica al estructuralismo de Derrida, que me parece que el año que viene vamos a tener que
dedicarnos a este tema, al problema del método. Cuando yo, el problema del método, estoy pensando en hermenéutica, arqueología, deconstrucción, cartografía. Estoy pensando, digo, no son métodos en el sentido más clásico del término, sino que son formas de abordar problemáticas y en muchos casos problemáticas textuales, ¿no? La arqueología, la deconstrucción, la hermenéutica. Bueno, después habrá que pensar también si Foucault, por ejemplo, si Foucault estaría de acuerdo en pensar que la arqueología es un modelar texto. Me parece que no. Me parece que no estaría de acuerdo para nada él con eso. Bueno, digo, creo que hay un tema ahí con el cual podemos seguir porque creo que me parece que es el lugar donde vamos a poder empezar a pensar mucho mejor lo que les dije que me parece que nos falta bastante, que tiene que ver con la lectura y la escritura, ¿no? Pero, sin embargo, se dan cuenta que ya inevitablemente estamos diciendo algo sobre la lectura, porque cuando uno piensa el problema de habilitar el texto y el problema de la participación del intérprete y del autor en la textualidad, inevitablemente roza el problema de la lectura. Por ejemplo, cuando vimos en Barthes que dicen no se descifra, no se descifra nada, se desenreda, no se interpreta, ¿no? Se recorre. Bueno, toda una serie de modos de lectura en función del modo en que uno concibe la propia textualidad. Derrida critica el estructuralismo no por todo el problema, me parece a mí que para Derrida es clave del significante y la diferencia y la idea de que el significante difiere de sí mismo, evidentemente ya presente en Lacan y de toda la potencia de la lingüística de la obra de Saussure para las ciencias sociales, me parece que Derrida tiene, indudablemente, una influencia estructuralista, pero lo que critica Derrida, me parece que todos, gran parte de nosotros vamos a estar de acuerdo, que es justamente, ¿no?, lo estático, lo sincrónico, lo taxonómico, lo ahistórico del concepto de estructura, ¿no? Que inclusive en nuestra querida facultad muchas veces la estructura es pensada como una especie de atributo esencial a los individuos, quiere decir, como si cada quien tuviera, donde si no, adentro suyo, una estructura que es así porque es así, de un modo histórico. Inclusive cuando los psicoanalistas defienden salvajemente la diferencia sexual, la defienden, la palabra defender no es menor, como si, ¿no?, si hubiese un ataque ahí, que seguramente lo hay, pero que bajo ningún punto de vista el problema de los debates con los estudios queer, los estudios lesbian and gay, etc., no siempre son ataques, ¿no? Bueno, no importa. Lo que quiero decir es que hay algunas cosas que para los lacanianos, igualistas lacanianos, no pueden cambiar porque son estructurales. Que significa, en este caso, que no van a cambiar nunca. Si por estructura entendemos algo que no cambia nunca, si por estructura entendemos eso, algo estático, algo histórico, bueno, no cuenten conmigo para esa idea de estructura. Yo sí entiendo la estructura como una estructura en movimiento, una estructura mutante, en la medida en que se modifica a partir del surgimiento de nuevos significantes y de la correlativa modificación de la estructura y de la combinatoria de significantes a partir de los nuevos significantes, por lo cual no pienso para nada que haya algo ahí como histórico. Inclusive si tuviese que decir algo ahora acá, libremente, a boca de ganso, sin que nadie me interpele, diría, posiblemente puede ser que el falo como significante en algún momento deje de ser, suponiendo que yo considere que sea, no importa, deje de ser algo así como el significante de la cadena de los significantes, el significante que establece la posibilidad de las significaciones. O sea, bueno, todo esto es importante, traigo el problema del falo, es importante porque lo que Derrida le discute a Lacan cuando lee la carta robada es justamente esa referencia al significante de la falta, digamos, como un significante trascendental de donde parte y a donde vuelve la carta.
O sea, que la carta tiene un destino para Lacan, que es la falta. ¿Qué es la falta? Ya se sabe a dónde va a ir la carta, a la falta. Bueno, todo un lío ahí, porque habrá que ver qué entiende Lacan por falta, qué significa que la carta vuelva a la falta, qué entendemos nosotros, los psicoanalistas que practicamos actualmente el psicoanálisis como falta, porque como ustedes saben, todo la filosofía francesa postestructuralista, Derrida, Barthes, Deleuze, Foucault, etc., tiene una fuerte crítica a esta perspectiva negativa del deseo como falta, ¿no? Y siempre pensando el deseo como una potencia, ¿no? Como algo así como el término falta no, no convence mucho. Tenemos que pensar bien ahí qué entendemos nosotros por falta. Son muchos temas que se nos van cruzando. Bueno, sigamos 10 minutitos más. Bueno, la deconstrucción. La deconstrucción, entonces, no es el proyecto de ningún autor, no es un método de lectura, insisto de todas formas que, porque todo el mundo dice que no es un método de lectura y ya está bien, lo entendimos, pero que eso no significa entonces que no haya un método de lectura pertinente, un método que lo acompañe. Por ejemplo, hay un libro de Jonathan Kuhler o Cullen, espérenme que lo tengo acá. Jonathan Kuhler. Este libro creo que lo conseguí medio sobre la deconstrucción, es un autor norteamericano, está bueno porque como buen norteamericano pragmático busca, bueno, está bien, ¿y cómo él lee a alguien que es del palo de la deconstrucción? Bien, hay unas pistas. Hay unas pistas. Lo que pasa es que cada vez que nosotros, muy acostumbrados a la filosofía francesa, decimos algo que viene con 1, 2, 3, 4, o sea, bueno, punto 1, punto 2, punto 3, ya nos da calambre, tipo, no queremos reducir entonces los problemas a conceptos técnicos o metodológicos, todo eso nos da pavor. Yo quisiera avanzar por esa vía. No tengo ningún problema en decir, bueno, después lo podemos pensar, relativizarlo, o sea, poner en discusión, pero me parece pertinente pensar entonces cómo lee un analista. ¿Se puede decir algo de eso? ¿Qué lee? ¿Cómo enseñar a leer a un psicoanalista? ¿Es posible enseñar a leer a un psicoanalista? La respuesta suele ser que no, que es intransmisible, que en todo caso uno aprende a interpretar o a leer textos analíticos en el propio análisis. Obviamente no pasa eso, lo que pasa realmente, bueno, sí, quiero decir que uno imita a sus analistas, o en todo caso interpreta en función de saberes que extrajo de su propia vida, una catástrofe, saberes que extrajo viendo Netflix, HBO, etcétera, y con suerte, aunque quizá no tanta, con saberes que uno extrajo de la Facultad de Psicología. ¿Sí, no? Bueno, la deconstrucción, entonces, el método de lectura de deconstrucción acompaña, ayuda el proceso propio de ruina de la textualidad, ¿no? Pretende ser la deconstrucción un pensamiento completamente corrido, pretende, por supuesto, de cualquier voluntad de dominio, ¿no? Se opone radicalmente a todas las métodos de lectura, a todos los métodos interpretativos que quieran adjudicarse sin reservas la forma de llegar a un sentido verdadero o originario del texto. De hecho, se opone a cualquier idea de que existe algún sentido originario verdadero de la textualidad. No hay la verdad del texto para Derrida, no hay un sentido originario.
Como le dije a Maxi, eso no significa que uno no pueda entonces efectuar una verdad a partir de una lectura atenta del texto. Pero lo que pasa es que nunca uno podrá decir que esa verdad es la verdad de la textualidad y tampoco uno nunca podrá decir que no es posible extraer otra verdad, inclusive más potente de ese texto. No se trata para Derrida entonces de superar las contradicciones para llegar a una síntesis, por ejemplo. Tampoco se trata de negar esas posiciones, ¿no? Se trata de neutralizarlas luego de haberlas invertido. Acá hay otro proceso que es muy para mí lacaniano, muy lacaniano, que también es muy derridiano, que es leer es invertir. Poner patas para arriba el texto. Patas para arriba, decir exactamente lo contrario. Esto es muy propio de lo que dijo Lacan, lo que hizo Lacan con Freud, que en muchos casos Lacan dijo exactamente lo contrario, ¿no? Si quieren ver los casos donde Lacan dijo cosas exactamente contrarias a Freud, pueden ver alguna conferencia de Freud de Edelstein, que eso lo trabaja a menudo, digamos, son uno de sus temas favoritos. Pero inclusive el seminario 17, recuérdenlo, el revés del psicoanálisis, el psicoanálisis al revés, el psicoanálisis patas para arriba, ¿no? Es el seminario donde Lacan me parece que da definitivamente, hace una ruptura con Freud, especialmente toda la crítica muy dura, muy dura, muy dura al complejo de Edipo. Pero para pensar esto en realidad, lo que tienen que leer entonces es, por ejemplo, de la gramatología, donde acá invierte entonces el orden jerárquico del habla a la escritura, no solamente, no meramente produciendo una inversión, sino que produciendo una inversión y además produciendo la modificación de los conceptos, porque está claro que para Derrida escritura no va a significar la escritura en el sentido clásico del término, ¿no? Quiero decir, lo que entendemos como escritura, sino inclusive bien puede ser, ¿no? Un diálogo o una escritura, que la escritura va a tener que ver, va a tener más que ver con un modo de entender, digamos, la textualidad como un sistema de diferencias. No me sale otra cosa que la palabra sistema, pero bueno, como huellas de huellas de huellas de huellas al infinito, ¿no? Como el juego infinito de las huellas. En, varias, en varios textos Derrida trabaja esta diferencia entre habla y escritura. O sea, pero yo le recomiendo, bueno, lo recomendó Max, ¿no? Leer el primer capítulo de la gramatología. Después está muy bueno el libro de Derrida con Rudinesco. ¿Y mañana qué? Es un buen libro ese, que me olvidé de revisar para estas presentaciones, lamentablemente. Invertir, neutralizar, dice Derrida, desplazar, desplazar. Ahí tenemos otro término, ya se dan cuenta que ya tenemos términos interesantes para pensar la lectura. Bordes, márgenes, notas, contradicciones performativas, inversiones, neutralización, inversión y desplazar. Desplazar, que por supuesto es un término bien freudiano. Bien freudiano. La idea de que a la verdad se llega por desplazamiento. ¿Por qué? Porque se hace un proceso contrario al trabajo mismo del inconsciente, que lo que produce es desplazamientos. Entonces, para poder leer, tengo que producir esos desplazamientos. Tengo que, ¿no?, volver a producir esos desplazamientos. Desplazar y reelaborar lo que siempre ha sido minorizado, oprimido, reprimido, despreciado, dominado. Es decir, hay una idea de lectura en realidad que tiene que ver con permitir la manifestación de elementos inmanentes al texto que no se manifiestan en función entonces de estas censuras, digámoslo así. Y para poder darles luz, se invierte, se neutraliza, se invierte, se desplaza, se reelabora. No desenmaraña los textos. Acá tenemos otra metáfora que va a ser muy útil, que es como el ovillo de lana, la textualidad como un ovillo de lana.
Y nosotros, más que interpretarla, más que leerla, tenemos que empezar a tirar hilos, producir, desenredar, recorrer ese hilo. ¿Pero para qué dice realidad? ¿Para dejar un hilo puro, limpio y verdadero? No, para volver a enmarañarlo de otro modo. Para enmarañarlo, no hay texto que no esté enmarañado. Bueno, bueno, vamos a dejar por acá. Vamos a dejar por acá. eh, Me interesa que la semana que viene voy a seguir con Derrida, voy a seguir con Derrida. No estoy seguro si voy a seguir haciendo este comentario de algunas ideas vinculadas a la textualidad en Derrida o si, porque también tengo ganas de meterme con el debate Derrida, Searle o Searle, o sea, Derrida contra los performativos, contra los pragmáticos norteamericanos, porque ahí me parece algunas ideas vinculadas al contexto, al autor, a la firma, a la asignatura, que van a ser muy importantes para nosotros. Pero bueno, ya veremos cómo seguimos. Ustedes ya saben, esto es un seminario, vamos y venimos, que algunas cosas quedan interrumpidas, otras van a continuar, otras retomaremos más adelante. Estamos en este método un poco caótico de work in progress, pero que creo que está dando resultados muy interesantes. En la tercera presentación vamos a juntarnos con Matías Abijón a discutir Foucault, así de la nada, y luego veremos si después de Matías nos metemos con Foucault o no, ya lo veremos, ya lo veremos. Pero bueno, seguimos por acá, espero sus preguntas, sus comentarios, sus recomendaciones, como lo hicieron desde el principio, las sigo recibiendo, y también espero sus propuestas para presentar en nuestro cuarto encuentro por Zoom. Les agradezco mucho, muchísimo volver Es muy difícil seguir un seminario de 16 clases, es una locura, me arrepiento totalmente de haber hecho esto tan largo. Solamente era bien lo haga más breve. Tan largo y seguir hasta acá, ¿no? Escuchando las clases, mandándome audio, mandándome preguntas. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos la semana que viene. En 15 días, perdónenme. Chao.